Palabra del contador Luis Ernesto Roldán. Muchas gracias por acompañarnos en este acto que para nosotros, la familia, es muy significativo. En primer lugar, queremos agradecer al señor Intendente Municipal por esta designación a esta plazoleta del acceso a nuestro pueblo natal. Agradecer también al presidente del Consejo y a los concejales del 2014, que fueron los que aprobaron la ordenanza imponiendo el nombre de nuestro abuelo italiano a esta plazoleta de acceso. Así que estamos tremendamente agradecidos porque estamos recuperando no solo una historia de familia, sino una historia de Victorica, ¿no es cierto? Una historia del pueblo. Y miren ustedes cómo son las coincidencias de la historia, ¿no? Fíjense que se hace hoy esta habilitación de la terminal ahí en la vieja estación. Y nuestro abuelo llegó justamente a esa estación. Él llegó a la Argentina en noviembre de 1908 y vino con una cuadrilla que había contratado a un italiano en Buenos Aires para hacerle al ferrocarril las instalaciones de las viviendas y de las estaciones. Él vino en esa cuadrilla. En esa cuadrilla que dirigía un italiano, había contratado también a otro italiano de acá, que vamos a recordar, a don Carmelo La Mónica. Así que ellos llegan acá y van hasta Telén haciendo toda la línea. Y después él se queda acá en Victorica, se queda y comienza a desarrollar en migraciones. Él, cuando declara al ingreso al país, dice agricultor, ¿no? Como que él, su oficio era agricultor. Pero no sé si a lo mejor en la traducción está bien eso, porque el constructor es muratore, ¿no? Muratore. Pero él acá toma la cuchara y el tarro y se dedica a la albañilería. Se dedica a la albañilería. ¿Por qué? Porque en Victorica estaba todo por hacerse. 1908. Yo voy a leer acá lo que dice un italiano que ya estaba cuando él llega, nuestro abuelo, acá. Dice: la diligencia había vuelto a la zona arenosa y avanzaba penosamente, levantando nubes de arena finísima que el viento esparcía por todas partes. Faltaba aún un buen trecho antes de llegar al pueblo y los caballos, estimulados por el látigo, intentaban un último esfuerzo para salvar los médanos que circundan a la población. La arena y su aliado el viento presiden la vida del hombre en esas regiones. Comenzamos a ver algunos grupos de álamos, algunos ranchos de los cuales salían perros y chiquillos semidesnudos. Eran las chacras del pueblo con sus alambrados precarios y tranqueras primitivas de ramas gruesas de caldenes. Poco a poco subimos los últimos médanos y de improviso nos encontramos a la vista del deseado pueblo metido en una hondonada como una perla dentro de su concha. Después de tanto trecho desolado, la vista de ese grupo de casas blancas y bajas, de la iglesia sin campanario, de la plaza con una pirámide rodeada de arbolillos siempre verdes, me pareció llegar a un oasis. La diligencia paró frente a un vasto local bien construido en una esquina lindera con la plaza, y en ella descendimos todos con nuestro equipaje y afanes. La señora, para dirigirse a la posada más cercana, y don Joaquín y yo, para dirigirnos por la entrada principal al local del comercio, en cuya puerta se agolpaban varias personas para saludar al dueño de casa con grandes manifestaciones de júbilo. La primera impresión que recibí de ese local, que era amplio y aseado,
fue grata. Los compañeros de tarea me resultaron muy cordiales y cultos, muy serios y circunspectos. Mis tareas estaban limitadas con el escritorio como ayudante del gerente y jefe del mismo, pero era aceptada mi cooperación en el despacho en momentos libres. El edificio carecía de comodidad para el reposo de los empleados, quienes debían por las noches tender sus colchones sobre el mostrador para dormir. En otros negocios lo había hecho en el depósito contiguo entre bolsas de azúcar y barricas de hierba, pero aquí estaban acostumbrados a descansar sobre las duras maderas y tuve que resignarme a ello. Esto lo escribe en las memorias el italiano Ludovico Brudaglio, que se casó con una hija de una familia paisana de este pueblo de apellido Maidana, que no sé si quedan algunos descendientes. Este italiano venía a trabajar en el escritorio de Llorens. Ese era el mayor comercio que estaba frente a la plaza, en esa época. Él está escribiendo esto, es de 1906 cuando él escribe esto. Mi abuelo llega 2 años después, no ha cambiado mucho el pueblo, entonces piensen ustedes en eso. Cuando el abuelo llega, él tiene que elegir a dónde se va a hospedar, a dónde va a comer, porque él no conocía. Bueno, la sociedad italiana ya estaba, se había inaugurado ya el edificio de la sociedad italiana en 1904, y la comisión estaba en pleno funcionamiento, así que recibían a los italianos que llegaban acá a la estación, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va a ir don Luis? ¿Y a dónde lo llevan los italianos? A la fonda de otro italiano, como para darle trabajo a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces lo llevan a la casa de don Francesco Gesualdi, a los abuelos de Albertito Gesualdi, que tenían casa de comida y hospedaje también para la gente. Allá en donde aún vive Albertito Gesualdi. Ahí fue el Tano Cesanelli con su valijita, su ropita que traía desde su Italia, y traía también una mandolina, ese instrumento, ¿no es cierto?, que casi todos los italianos que les gustaba la música, era el símil, digamos, de la guitarra criolla para los criollos nuestros, ¿no? La mandolina. Después que se hospeda, empieza a buscar trabajo. Y bueno, ¿quiénes son los que le van a dar trabajo? ¿Quiénes son? Se lo van presentando. Los de la comisión de la sociedad italiana lo van presentando. Y él, este señor, un hombre de estatura mediana, 20 años, cutis blanco, cabello castaño muy clarito, muy casi rubio, que hablaba el cocoliche, es decir, un champurreado entre la jerga italiana de donde él provenía y lo que había aprendido en los pocos meses en que estaba en Argentina. Así que hablaba un cocoliche. Entonces por eso tenían que ir a la colectividad, ¿no es cierto?, para que ellos los guiaran también, para poder hacerse entender, porque las primeras negociaciones a los primeros clientes había que tratar el precio, había que ponerse de acuerdo qué es lo que quería que se hiciera, ¿no? No era fácil para los inmigrantes. Le habrá pasado lo mismo, digamos, a los árabes, le habrá pasado lo mismo a los irlandeses, le habrá pasado lo mismo a los ingleses, ¿no es cierto?, o a los alemanes, que algunos vinieron, no muchos, pero bueno. Los españoles no tenían el problema del idioma, pero el italiano sí tenía el problema del idioma. ¿Ven? Entonces, el primer problema fue ese. Nuestro abuelo era un abuelo que proviene de una de las zonas pobres y viene de una familia pobre. Eran 3 hermanos, otro varón y una mujer. Ellos quedaron, nunca volvió el abuelo a Italia, nunca pudo volver a Italia. Voy a escribir, si Dios me da vida, el libro de la familia, con toda la historia de la familia
y la historia de los italianos, porque hay muchas familias que me han ido dando acceso a sus propias historias. Ya he escrito algunas que las he publicado en Caldeña, como la del mismo Carmelo La Mónica, como la de los Imbelloni, como la de los, los Marzano, ¿no? Bueno, fíjense, la panadería de los Marzano es la gran obra que él hace en el pueblo, porque fue una obra inmensa para esa época, ¿no? 1919, pero la obra magnífica por la que él trae al italiano Condotta es la del salón de la municipalidad que está frente a la plaza. Ese salón él contrató a un italiano que era especialista en frentes. Lo mismo porque lo contrata, y la casa que fue del doctor Sigalevich había sido antes la casa del intendente Jaime Sidebotton. Él se va a hacer muy amigo de Sidebotton porque él es concejal cuando Sidebotton es intendente. ¿Ven? Entonces, no lo voy a hacer muy largo. Ustedes cuando ya tienen hambre hacen así, yo me doy cuenta. Entonces ahí él comienza la obra, pero la gran obra que él hace en la zona rural es la estancia Las Vertientes. Ahí trabaja 2 años. 2 años con toda la cuadrilla que incluyó todos los tanos que se dedicaban a la albañilería, los llevó a trabajar allá él. Porque ahí trabajaron, fue un trabajo muy grande. En esa época él tenía un sulky y un carro grande, de esos grandes para llevar y traer los andamios, la cal, el cemento, la piedra, el pedregullo, todo. ¿Ven? Bueno, así que la tengo que ir a conocer. Alguien me va a tener que llevar algún día a la estancia. Le mandé ayer un telegrama, un correo, voy a ver si me quieren recibir, porque quiero ir a conocer la estancia. Porque esa estancia está ahí y está funcionando. Bueno, como ya se dijo, acá hay varias obras. Lamentablemente lo de los marzanos prácticamente no ha quedado casi nada. Pero ahí estaba la casa de familia y la casa. Doña Juana Paz vino con el ejército. Y lo digo muy rápido. Era una criolla de la provincia de San Luis. Una cuartelera. Ella tenía una hija única. Se llamaba Jacinta. Mi abuelo se enamora de la Jacinta. ¿Por qué? Y porque en la sociedad italiana, que era donde hacían todas las romerías, todas las fiestas, porque era el único local que había. Piensen ustedes en Victorica, el único local que había en esa época, cerrado para hacer fiesta, era la sociedad italiana. Así que en las romerías al aire libre, en verano, y en invierno, adentro. La boca de teatro, la proyección del cine mudo, bueno, todo eso. La hago cortita. El italiano se enamora de la Jacinta y se casa con la Jacinta. Y la Jacinta es hija de esta. Entonces nosotros somos mestizos, en realidad somos descendientes italianos, pero también corre por nuestras venas sangre indígena. Nosotros somos mestizos. Bueno, así que no los quiero que se vayan a agarrar una insolación acá por culpa mía, no quiero llevarme esa culpa. Pero vamos a hablar con Fabricio. Yo he hablado bastante estos días con él. Ustedes escucharon la palabra que mandó él con su hermana, porque está con su madre en Buenos Aires. La vida es así. Yo hubiéramos deseado todos que aquí hubiera estado hablando hoy Coco Cesanelli. Él nació y se crió en la casa de los abuelos y vivió con los abuelos hasta los 18 años. Así que él sabía más que yo la historia, porque yo vivía en la misma manzana, pero en la otra casita, la que está frente a los Arazates, sobre esta calle.
Nosotros, el abuelo nos había hecho ahí para que viviéramos en esa casita cuando se casa su primera hija. Y digo una última cosa y digo que es la última. Porque no está puesta y yo la he escrito por ahí y a veces no se le da importancia. Pero esto me lo dijo a mí en una carta que conservo uno de los hijos de Marzano que ya vivió, que sabía venir acá a Vitórica todos los años, que era don Antonio Marzano, que la biblioteca tiene un archivo de él. Bueno, don Antonio, en una carta que él me escribe, que la conservo, él me dice: don Luis Zanelli puso en la década del 20 una casa de pintura al Duco, porque ya habían salido los automóviles, ya estaban llegando muchos automóviles a la zona, y en Buenos Aires había salido una pintura que se llamaba así, pintura al Duco, que era para automóviles. Entonces mi abuelo hizo un salón para pintura al Duco, que después ese salón lo transforma en una vivienda donde van a vivir los Spadini, que es la casa que está frente a los Pastor García. La casa que está hoy no vive nadie ahí, que cruzando la calle donde tiene la casa Pastor, los hijos, los descendientes de Pastor García, esa no era una vivienda cuando le hizo la abuela, ese era el salón de la pintura al Duco, que después él la transforma en una vivienda y se la va a dar para que ahí viva la tía Selva Spadini. Los Spadini, que también algunos se acordará, era un gran jugador de fútbol y fue referí muchos años, trabajador de obra sanitaria. Muchas gracias.